Este computador que vemos en pantalla, bueno, ya lo hemos visto en uno o dos videos anteriores sobre los problemas que tenía, pero hoy quiero hablar de otro tema y es la información. Hagamos una recapitulación. Esta máquina vino porque el cliente estaba sufriendo de pantallazos azules constantes, cuelgues y problemas de funcionamiento. La trajo, la revisamos y descubrimos que el problema era el cargador, ¿correcto? El cargador se encuentra aquí y está haciéndola funcionar perfectamente. Tercero, el cliente nos pidió que actualizáramos la unidad de almacenamiento por una unidad de estado sólido debido a que traía un disco duro mecánico. Y como tiene pantallazos azules constantes, lo correcto era empezar desde cero y de paso renovando la unidad de almacenamiento por una mejor y más rápida. Hemos instalado un SSD Kingston NV3 que nos va a permitir tener altas velocidades en el funcionamiento general del sistema operativo. Pero el disco mecánico se ha quedado con dos particiones. Este es el disco mecánico que está dividido en dos. Y no solo eso. Aquí hay un detalle súper importante que deben tener en cuenta todos los usuarios y todos los técnicos. Yo he tenido que formatear el equipo, claro, para poder formatear he desconectado el disco mecánico. De esa manera, instalo el sistema operativo en la unidad de estado sólido sin que se me generen arranques secundarios u otros sistemas operativos de arrastre, por decirlo de alguna manera. Una vez que ya estuvo el sistema listo, conecto el disco mecánico o el disco secundario y comienzo a respaldar la data. ¿Y qué es respaldar la data? ¿Cómo deberíamos manejar el respaldo de datos? Pues el respaldo de datos se puede manejar de muchas maneras, con herramientas, aplicaciones, programas, si nos queremos dar de muy técnicos, o con un simple copy-paste, copiar-pegar. Copio de la unidad A a la unidad B y se acabó. Entonces, necesito dejar este disco duro que está particionado en dos en uno solo. Y eso lo hacemos, sí, ya con una herramienta como Minitool Partition Wizard, que ya lo hemos visto en muchos videos. Tengo la unidad D y la unidad E, que son del mismo disco. Eso lo verificamos en el administrador de discos. Estas son cosas muy simples, muy básicas, muy elementales, que a veces obviamos y terminamos borrando datos. Perfecto. Tenemos el disco duro de 1 tera que vemos acá, está particionado. Tenemos las particiones de arranque, la partición de recuperación y demás, que no les vamos a tomar en cuenta. Tenemos D y E, las dos particiones grandes que vemos en el sistema operativo. Esta tiene información y lo que vamos a hacer es trasladar la data del D al E. Punto. Eso es todo. Entonces, ya tengo acá la unidad D abierta y voy a abrir como es la unidad E abierta y la unidad D, que en este caso, si estuviese el sistema original, sería C y D. Pero como ya tenemos un C que está en la unidad de estado sólido, entonces el C pasó a ser automáticamente la unidad D y la unidad D del disco duro pasó a ser la unidad E. Revisamos los archivos, carpetas y demás de cada una y vamos respaldando. En ese caso, yo he creado previamente, hay un par de carpetas, ahí las podemos ver, 1, 2 y 3 carpetas, a la derecha 1, 2 y 3 carpetas, y cada una con su información. He buscado en la carpeta usuarios y solamente vemos que tenemos dos carpetas, la que dice Amelia y la que dice CEJK. He sacado la información de las dos en la carpeta de respaldo que vemos acá. Pero hay algo que muchos dejan pasar. Vámonos a la raíz del sistema. ¿Notan algo? Y al parecer el sistema operativo original que traía el equipo recibió alguna actualización o algo pasó y no completó el proceso. ¿Y qué tenemos? Un Windows Old. Yo ya respaldé lo que estaba en usuarios. Y esa información la tenemos ya en la carpeta, en el disco, en la partición secundaria del disco duro. Pero hay algo que yo siempre hago. Siempre hago y siempre voy a hacer. Que es?
meterme a la carpeta Windows Old. ¿Para qué? Porque dentro de esta suele haber respaldos, por decirlo de alguna manera, los residuos de una migración de sistema. Y esos residuos a veces también jalan datos. Y dentro de la carpeta usuario tenemos varias carpetas, entre ellas esta de aquí que se llama GSOFI. Esta carpeta traía 100 gigas de información. 100 gigas de información que ahorita las estamos pasando. Miren, ya van 36 gigas restantes de toda la data que ya habíamos respaldado. Hasta ahorita van 35 gigas restantes de 100 gigas que hemos estado copiando. ¿A qué voy con esto? Que cuando hacemos los respaldos, cuando copiamos respaldos, más allá de querer pretender ser técnicos con herramientas o programas pirateados de internet, debemos ir al sistema y analizarlo. Esto no necesita de programas para analizar. Cuestión de mirar. ¿Qué tengo? ¿Qué carpetas hay? Perfecto, revisamos. ¿Qué hay aquí? Ah, no hay nada. Perfecto. ¿Qué hay aquí? No hay nada. ¿Qué hay aquí? Drivers. ¿Los necesito o no los necesito? Si los necesito porque no puedo bajarlos, porque no tengo las herramientas, los copio. Pero como nosotros los técnicos no nos hacemos problema, yo no las respaldo. No los necesito. Tengo acá más, reviso, veo que son carpetas del sistema, algunas pueden ser de aplicaciones, no les tomo mucho en cuenta, salvo que no sepa qué sea cada una. Indago qué es cada carpeta. En el caso de los técnicos, ya conocemos esto y saltamos a lo más importante. Usuarios, revisamos usuario y verificamos dentro de usuario todas las carpetas que están disponibles. Y copiamos y pegamos. Copiamos de la unidad original a la unidad de respaldo. Y si vemos una carpeta Windows Old, y eso es un tema, lo digo porque muchas personas han perdido información, han borrado datos. ¿Por qué? Porque simplemente se olvidan de la carpeta Windows Old. Hacen una actualización del sistema, hacen una limpieza, ven el Windows Old ahí, limpian el Windows Old y no revisaron si eso tenía datos. Y resulta que se les perdió información. Yo siempre reviso. Cuando veo un computador de un cliente, verifico. Windows Old. Yo sé que es una carpeta residual, pero siempre checo esto. Si está la carpeta usuarios, la abrimos y vemos qué tiene cada una. Y si tiene información, sacamos de ahí la data y la respaldamos. Para asegurarnos que el cliente no pierda uno solo de sus archivos. Hay que hacer las cosas siempre cuidando la integridad de la información del cliente. Si yo solo respaldaba lo de la carpeta de usuarios y luego formateo esa unidad C para luego hacer el disco duro uno solo, ¿qué creen que hubiera pasado? La cantidad de problemas en las que yo me podía meter como técnico, porque le estaría borrando una carpeta que no me estoy precautelando, no estoy tomando en cuenta. Windows Old no solamente es un residual de una actualización. Si la actualización no completó o tuvo problemas, aún si logró con éxito su fin, antes de borrarla, revisemos. Nos metemos en Windows Old y veamos. Si está la carpeta usuario, entramos y sacamos toda la información que hay ahí. Si no está la carpeta usuario, podemos borrar. De todas maneras, en 2 casos me ha sucedido que la carpeta usuarios por alguna razón se mete dentro de Windows en la carpeta Windows Old. Y aquí tocaría buscarla. Pero si mismo no está, no pasa nada. Entonces ya la podemos borrar. Yo lo haré una vez que finalice la copia de la información que estoy haciendo de dicha carpeta encontrada dentro de Windows Old. Y esto lo comento para que dejen de borrar carpetas, se dejen de dedicar solamente a formatear sin analizar todo lo que hay dentro
de la unidad de almacenamiento de los clientes. Ojo, eso no significa que les estoy diciendo que revisen la data. Les digo que revisen las carpetas y cierta información para tener la referencia de qué sí y qué no respaldar. ¿De acuerdo? Y así evitan perder archivos o información. Y eso sería todo. Windows Alt no es solamente una carpeta residual. Si no se completó una actualización, puede ser que tu data se haya quedado colada ahí adentro. Revisen siempre antes de limpiar esa carpeta o antes de borrarla. ¿Y cómo se borra? Muy simple. Con el Client Manager o liberador de espacio en disco del propio sistema operativo. Ustedes vienen acá y ejecutan el liberador de espacio en disco. Marcan todos los casilleros que les va a mostrar y se limpia el sistema borrando la carpeta Windows Alt y todo lo que en ella esté. Pero ya saben, antes de borrarla, revisen y respalden. Si te ha gustado esta información, pues ya sabes qué hacer. Por allá arriba, suscribirte al canal, comentarios sobre este tema, cuéntame si has borrado información por no respaldar o no darte cuenta o no fijarte. Y hasta un próximo video. Chao.